Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con los profesores de Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, con el Arzobispado de Concepción y Canal 9 Bio Bio Televisión, conversando de temas de interés. Esta vez vamos a hablar de un tema bien doloroso que nos ha tocado a todos de una u otra manera, y es el tema del cáncer. Es una palabra que no queremos pronunciar, pero se nos aparece en la vida. Y para eso tenemos tres personas tremendamente competentes que nos van a ayudar a comprender los diagnósticos, qué hacer, dónde ir, la prevalencia en Chile. Y para eso contamos con la doctora Marcela Zubieta. Ella es pediatra, con el doctor Paulo Vera. Él es oncólogo radioterapeuta, y con la señora Liliana Araneda, que es enfermera del hospital de Higuera de Talcahuano. Que sea dicho de paso, el doctor Vera es del hospital regional de Concepción, y la doctora Zubieta trabaja en el hospital Ezequiel Cortés en Santiago. Entonces, quisiera en primer lugar que cuenten cada uno de ustedes brevemente, para tener posibilidad de diálogo entre todos, qué están haciendo en este minuto, qué es lo que les toma su corazón, su inteligencia y su estudio. Podríamos empezar por la señora Liliana. Yo soy matrona de matrona. Higueras. Sí, matrona de los Higueras. Trabajo en la unidad de patología cervical. Ya en nuestra unidad llegan todo lo que es sospecha de lesiones preinvasoras y cáncer cervicuterino. Ya a eso me dedico yo. Me dedico a realizar los ingresos de estas pacientes y a acompañarla en todo el proceso, ¿cierto?, cuando se hace un diagnóstico de esta envergadura. Y, por supuesto, aunamos todos los esfuerzos para que se puedan cumplir todas las garantías GES, ¿ya? Enlazamos toda esa garantía a los procesos. A eso me dedico. Muy bien. ¿Y usted, doctor Vera? Hola, buenos días. Gracias por la invitación, monseñor. Saludar a los panelistas y saludar a todos los televidentes, que espero que saquen cosas provechosas a esto. Bueno, yo soy el jefe del Centro de Responsabilidad de Cáncer del Hospital Regional, que consta del servicio de oncología médica, hematología adulto, la unidad de cuidados paliativos y oncomatología pediátrica. A la vez también me desempeño en actividades clínicas como radioterapeuta, y obviamente mi actividad es 100% cáncer. Esa es la actividad que estamos haciendo en la actualidad. Así que, bueno, generalmente mi coma adulto, los niños son un poquito menos frecuentes. Claramente un hospital que está con mucha carga asistencial, producto de que hay mucha gente desfasada por los tiempos de pandemia. La gente ha dejado de consultar, y además sabemos que hay un deterioro en todos los hospitales de Chile, en la parte pública y privada, con respecto a poder dar solución a toda la patología oncológica. Así que nuestro objetivo, junto con todas las personas que están en salud y con todos los que pertenecemos a la sociedad, es tratar de, obviamente, avanzar en eso y tratar de ponernos al día. Bueno, vamos a entrar después en temas más técnicos, que es lo que está esperando las personas. Técnicos y también psicológicos y espirituales, porque el cáncer engloba a toda la persona y familiares también, que vamos a conversar. Y usted, doctora Zubieta, ¿en qué anda? ¿Qué le toma su tiempo? Yo soy médico pediatra, infectóloga para niños con cáncer. Trabajo en el Hospital Ezequiel González Cortés. También pertenezco a los grupos científicos de este tema, como el Comité Inmunosuprimido de la Sociedad de Infectología y el Subcomité de Infecciones del Programa Nacional de Cáncer. Pero pasados los 30 años, perdí una hija con cáncer, y eso me hizo reenfocar totalmente mi vida. Fundamos la Fundación Nuestros Hijos, que trabaja de la mano con el Estado desde hace 30 años para complementar las políticas públicas, inspirarlas también. Y bueno, y me gano la vida fundamentalmente también en el área privada. Así que tengo un enfoque de varios frentes de este tema.
Yo quiero hacerle a los tres una pregunta. Cuando a ustedes les corresponde decir a una persona, usted tiene un cáncer, a veces lo dibujan, lo cambian un poco, tiene un problema oncológico, tiene un tumor, estamos viendo, ¿cuál es la reacción de las personas? ¿Y ustedes sienten que están preparados para ese diálogo o creen que han tenido que aprender en el camino? Podemos empezar por el que quiera. Partamos por las damas. Y eso, ya. Cuando llega una paciente con un diagnóstico de un cáncer, ella en primera instancia viene muy choqueada, ¿ya? Se les da el diagnóstico y en realidad muy pocas comprenden lo que se les ha dicho en primera instancia. Entonces vienen, de repente no saben qué es lo que ocurre, entonces tenemos que orientarlas en cuanto al diagnóstico. Bien, no han escuchado en realidad lo que el médico les ha explicado. Desde el minuto que ellas escuchan la palabra cáncer, lo digo porque a mí me ocurrió también personalmente escuchar ese diagnóstico para mí, ¿ya? Uno no escucha el diagnóstico, entonces llega donde el profesional, ¿cierto? Donde nosotras, y nosotras les tratamos de explicar, ¿cierto? Le explicamos que es claro que se diagnostica un cáncer y dejamos que, obviamente, que la paciente viva la etapa que tiene que vivir, ¿ya? Porque no podemos tampoco reprimir la emoción de ella, ¿ya? Entonces, a lo mejor la próxima vez, cuando nosotros la citemos, cuando la llamemos por teléfono, a lo mejor ya ella va a estar en condiciones de poder recibir las indicaciones, ya para ir recibir nuestro apoyo. Entonces nosotros, nuestra labor en realidad es de mucho acompañamiento en el proceso, porque sabemos que la primera consulta después del diagnóstico, ella no va a comprender mucho del camino que va a seguir. Pero ya en nuestro acompañamiento ya va a ir ella soltando esto y viendo que no es la única persona a la que le está afectando el diagnóstico, sino que hay muchas personas más en su patología con las que ella se va a encontrar en el camino, eso lo explicamos también, y que hay esperanza, que hay muchas personas en nuestra unidad que han tenido el mismo diagnóstico que ella y que siguen en control, y sin tampoco darle falsa esperanza. Linda palabra, linda palabra, esperanza. ¿Y usted, Marcela? A mí me toca toca más bien acompañar a las oncólogas en la primera información que le dan los padres, y la verdad que uno siente el shock que experimentan los padres, porque en general la noticia en el caso de los niños se le da a los padres primero, y después se evalúa si se le va a dar al niño o no. Y la verdad que es como un shock, como dice aquí nuestra matrona, y se produce ese como ella explicaba, como un bloqueo. Yo creo que en la primera cita no se pueden hacer cargo de todo lo que esto implica, este diagnóstico. Yo siempre digo que cuando le hacen un diagnóstico de cáncer, por lo menos en la familia de un niño, es como que si cayera una bomba atómica en la familia, nada queda igual, y inicialmente es un shock muy profundo. Pero bueno, como ella también decía, esto es un proceso y hay que continuo de acompañamiento, de educación, de acomodarse a esta al enfrentar esta enfermedad, y que después se va, digamos, asumiendo lentamente. Doctor Vera. Yo concuerdo claramente con lo que se ha dicho. ¿Cómo lo veo yo? Muchas veces en este proceso, porque en realidad son varios exámenes y cosas que hacen que el paciente vaya de cierta manera sospechando que algo anda mal. Quizá en esos momentos, cuando el paciente está solo y todavía no ha llegado a la consulta específica para decirle que tiene cáncer, tendrá obviamente rabia, qué está pasando, qué sé yo. Pero cuando llega la consulta y uno tiene que decir esta dura palabra, los pacientes principalmente yo creo que tienen mucho miedo. Miedo no solamente a la enfermedad, no solamente a saber en qué estadio está y ver si hay posibilidades de curación o no, sino que tienen miedo a la parte, digamos, económica que pueda estar adyacente a esta enfermedad, a la parte social, a la parte de generar las oportunidades y los momentos precisos para realizarse un tratamiento adecuado. Entonces se genera también una bomba económica, donde muchas veces los pacientes caen en incertidumbre, y ahí por supuesto tiene que haber un apoyo obviamente psicológico,
un apoyo social familiar, y como bien usted dice, que también es parte de la medicina en la actualidad oncológica, tener una visión espiritual que no necesariamente tiene que estar ligado a una religión, sino que tiene que ver con la trascendencia, el sentido de la vida, cuando esto se produce más cuando están en periodos un poco más terminales o más avanzados de la enfermedad. Pero tiene que ver todos esos aspectos que los médicos, no solamente, y el equipo de salud en realidad, y los diferentes especialistas como médicos de cuidados paliativos, o etcétera, psicólogos, etcétera, enfermera, matrona, tienen que estar involucrados para poder dar un apoyo integral a esta situación que está viviendo. Este es un ciclo de enfermedad que van ocurriendo diferentes hechos. Mira, vamos a continuar sobre ese tema porque evidentemente que eso demuestra que la persona es un todo y una enfermedad física repercute en la persona, en la familia, en sus preguntas y en sus respuestas. De hecho, yo he conocido mucha gente que se ha acercado mucho a Dios cuando tiene un cáncer en un familiar, pero he conocido otros que han renegado de Dios justamente y dicen, ¿por qué a mí? Cada uno es distinto. Pero yo quisiera hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo puede saber una persona? Por ejemplo, ¿cómo podría saber yo que en este minuto tengo un cáncer? ¿Cómo podría saber? ¿O hay formas? ¿No hay forma de saberlo? A propósito de diagnóstico. Sí y no, sí y no, depende de la etapa, si da síntomas o no. Ok. El doctor ahí puede explicar. Sí, mire, bueno, monseñor, también quiero contextualizar un poquito, también que es importante decirlo desde ya, ya sabemos este año que en 2019 el cáncer es la primera causa de mortalidad en Chile, en todo Chile. Por lo tanto, superó las enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo poder, digamos, hacer un diagnóstico de cáncer? Primero, hay que partir por la promoción y la educación de la población. Segundo, hay que continuar con el screening para algunas patologías que son, digamos, pacientes asintomáticos, como el cervicuterino, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer prostático. Por lo tanto, hay que hacerse chequeos, tienen su año, generalmente parten de los 45, 50 años, etcétera. Podemos detallarlo si usted quiere después. Y luego, uno continuaría con, cuando un paciente tiene síntomas sugerentes de cáncer, obviamente ir a un chequeo médico completo para poder realizar el diagnóstico certero de lo que está ocurriendo. Eso es más o menos. Entonces, yo creo que lo que tenemos que dejar en claro es la educación, promoción y el screening. Por otra parte, también tenemos que tener claridad en los factores que pueden desencadenar un cáncer, cómo está vinculado con la obesidad, el alcohol, principalmente también puede estar ligado con el sedentarismo y agentes infecciosos, como el virus papiloma humano, que la señora Liliana, ¿no es cierto?, debe manejar muy bien ese tema, como también existen otros agentes infecciosos, el Helicobacter pylori, que puede producir cáncer gástrico, etc. Eso es un globo, y por supuesto vivir en ambientes no contaminados, como ocurre en el norte. Eso yo diría que engloba a cómo enfrentar de manera, mediante una visión de salud pública, lo que es el cáncer. Perfecto. Doctora Zubieta, ¿puede agregar algo al respecto? Porque sí, lo que pasa es que mucha gente nos está mirando y la pregunta que surge inmediatamente, ¿cómo sé yo que puedo tener? Y usted podría tal vez profundizar respecto a los factores genéticos. Mire, si también, ¿qué impacto tiene? Lo primero que quiero decir es que la carga de cáncer de los niños es solo 1 al 2% de la carga de cáncer de adultos, afortunadamente. Sí. Se diagnostican cada año 500 casos nuevos de cáncer en niños. Y si bien en niños hay algunas causas, digamos, que uno pudiera llamar hereditarias, que son las menos, no se puede prevenir el cáncer a diferencia del adulto, que sabemos que sí, como decía el doctor Vera, hay mucho que podemos hacer en términos de promoción de salud para evitarlo. En el caso de los niños, lo que más tenemos que trabajar son los signos de diagnóstico precoz, porque si un cáncer se diagnostica a tiempo, las posibilidades de sobrevida y los costos de esa enfermedad disminuyen muchísimo. Entonces, nosotros hablamos siempre de signos precoces para diagnosticar un cáncer, que en el caso de las leucemias, que son alrededor de entre el 40 y el 50%, uno tiene algunos signos, por ejemplo, palidez, por ejemplo, la aparición de manchas en la piel que llamamos equimoses o moretones,
¿ya? Decaimiento y a veces fiebre. Eso como signos generales. Luego en tumores del sistema nervioso central. Los niños pueden tener algún déficit motor, pero empiezan generalmente con un dolor de cabeza, pero un dolor de cabeza progresivo que va aumentando en los días y que los despierta en la noche en general. Después tenemos todos los aumentos de volumen en los cánceres, por ejemplo, los huesos, que notan alguna tumoración que puede ser en los huesos o que se les abulta el abdomen y puede tener un tumor en algún órgano, en el hígado, en el vaso mucho menos frecuente. Y así uno tiene que estar más bien pendiente de estos signos de diagnóstico precoz para poder hacer un diagnóstico a tiempo, oportuno, que signifique una mejor posibilidad de sobrevida y menores costos en el cáncer. Señora Liliana, volviendo a su trabajo en concreto, ¿cuáles serían las mujeres, el perfil, digamos, de las mujeres que tienen más incidencia en el cáncer cervicouterino, que es el que usted más trabaja? Porque seguramente muchas personas no se han hecho los chequeos y esta puede ser también una oportunidad educativa importante. Ya tanto el doctor Vera como la doctora Subieta han dicho cosas que nos hacen pensar. ¿Y cuál es su experiencia al respecto? Bueno, son mujeres cuyas edades fluctúan entre los 35 y 55 años, que han iniciado su vida sexual a temprana edad, que tienen múltiples parejas sexuales, a veces, ya, problemas inmunológicos, de repente otras infecciones de transmisión sexual, multiparidad también, y pasa por un tema también de no tener la respuesta inmune adecuada para poder defenderse, digamos, de una infección persistente por el virus papiloma, ¿cierto?, que es el que provoca más del 70% de los cánceres cervicouterinos. Ese es el perfil. Y para esto, ¿cierto?, la manera como podemos nosotras, las mujeres, detectarlo a tiempo es haciéndonos el PAP, ¿ya? En el sistema público esto se hace cada 3 años, ¿ya?, entre los 25 y 64 años. Y ahora se ha instaurado también la toma del cotest de HPV, ya desde los 30 años, ¿cierto?, en adelante. Y la vacunación, por supuesto. El cotest de HPV, ¿sí? Ah, ya. ¿Y en qué consiste eso? Se toma una muestra, sí, junto con el PAP se toma una muestra, ¿cierto? Y se hace una PCR, ¿ya? Para detectar el virus, qué tipo de virus puede haber o no haber, ¿cierto?, en la muestra examinada, ¿ya? Una muestra cervical. ¿Ya? Y ahí hay 2 tipos de virus que son los que más influyen, que son realmente los que son los más oncogénicos, que son el 16 y el 18. ¿Ya? Y eso va a ayudar, ¿cierto?, a diagnosticar en forma precoz, lo que usted decía, a prevenir la aparición del cáncer, ¿ya? En un lapso más o menos largo, eso sí. Porque sabemos que esta infección es progresiva y que tarda mucho en aparecer, o sea, de una persistencia de una infección, son más o menos 10-20 años hasta la aparición de un cáncer, si es que persiste. Una pregunta un poco compleja que le voy a hacer a las personas que trabajan en el hospital, a los 3 en definitiva. Usted habló mucho la sobrecarga emocional que implica los problemas económicos que puede subyacer a un cáncer, ¿ah? Eso es efectivo. ¿Se puede decir que una persona en Chile, independiente de su condición social, tiene el mejor servicio para diagnosticar y para tratar un cáncer? ¿Puede afirmarse esto? Con respecto a cáncer cervicouterino, tenemos la garantía GES, ¿ya? Perfecto. Y eso es perfecto porque todas tienen acceso, toda mujer que es diagnosticada de un cáncer cervicouterino tiene asegurado su tratamiento. Perfecto. Entonces, en eso no hay digamos, la problemática que hay es la falta de recursos, lo que decía el doctor Vera, el acceso de repente a los tratamientos, por ejemplo, de radioterapia, que son un poco, se pasan de los plazos, ¿ya? No cumplen los plazos, pero los tratamientos están acá en el hospital. Por ejemplo, un cáncer que necesita una cirugía prontamente, se realiza la cirugía, en su diagnóstico, en su tratamiento, todo se va a cumplir, se van cumpliendo las garantías y la garantía de oportunidad, y también
en cuanto a los costos, ¿ya? Operan tanto los costos de FONASA y también el auto. Entonces, está asegurada la atención. ¿Y cuál es su experiencia, doctor Beria, doctora Subieta, en sus lugares donde trabajan y respecto de otros cánceres que ustedes están evaluando siempre? Bueno, en el caso de los niños, el 85% de la población infantil se trata en el servicio público. ¿Ya? El cáncer infantil ingresó al GES, al Programa de Garantía Explícita de Salud, que le asegura un diagnóstico, un tratamiento y un seguimiento el año 2004. Por lo tanto, la carga económica de la familia baja, pero el tratamiento no es todo. Las familias necesitan otros tipos de apoyo y como por ejemplo si viene de provincia, tener un lugar donde quedarse, los niños no pueden ir a las escuelas, por lo tanto hay que mantener la educación, necesitan tratamientos complementarios, nutrición para el tratamiento ambulatorio, los que les va bien necesitan también otro tipo de apoyo socioeconómico y en el 80% quedan con algún déficit cognitivo o motor, en el caso de los niños, y necesitan rehabilitarse. Bueno, le cuento eso, arzobispo, porque toda esa ayuda complementaria la da la Fundación Nuestros Hijos. Sí, excelente. Y estamos trabajando de la mano con el Estado desde que partimos. Cuando hace 30 años el cáncer infantil, digamos, la política pública solo proveía una canasta básica de quimioterapia y nosotros complementábamos mucho más las necesidades que había en el ámbito médico y psicosocial y espiritual, como usted dice, etcétera. Así que, pero afortunadamente toda la parte más dura, más cara, es cubierta por el Estado. Y las fundaciones como la nuestra y otras complementamos la labor del Estado para emparejar la cancha, porque la familia, nosotros hemos hecho encuestas, hemos hecho en 3 periodos de estudio de la caracterización socioeconómica de la familia, y hay familias que si no les da apoyo no puede acceder a este tratamiento. Así que estamos trabajando en eso, pero el tratamiento propiamente tal, tenemos una excelente política pública. Entre paréntesis, nosotros tenemos en Concepción una casa que se llama Padre Ángel Jiménez, donde acogemos familia de personas que tienen enfermos en el hospital. Bueno, ahora con la pandemia está detenida, pero durante 6 años estuvo siempre llena de personas y muchos eran padres con hijos con oncológicos. Vamos a una pausa y volvemos en esta importante y interesante tema que es el diagnóstico, la prevención y todo lo relativo a una enfermedad que tanto daño ha causado en Chile, que es el cáncer. Una pausa y regresamos. Aquí estamos en diálogo con 3 profesionales del área de la salud que se dedican específicamente a los temas vinculados al cáncer, pero de una dimensión mucho más amplia que la medicina. Oiga, doctor Paulo Vera, quisiera hacer una pregunta un poco compleja. ¿Cuál es el perfil de la persona que se toma mejor un cáncer, con más ánimo, con más optimismo? ¿Y cuál es el perfil de la persona que se hunde, que le viene una depresión fuerte? ¿Está estudiado eso, no? Mire, yo no sabría decir si hay como un perfil específico. Hay múltiples factores. Ahí también tiene que ver con el estadio en que está la enfermedad, porque la enfermedad de por sí produce estados de ánimo que son un poquito, que los disminuyen. Y producen algunas alteraciones cognitivas o depende del tumor que estamos hablando. O también el cáncer de páncreas que se relaciona con depresión, etcétera. Pero yo creo que si uno pusiera a buscar un perfil, yo creo que las personas que luchan más por su vida son aquellas que tienen compromisos familiares desde el punto de vista de hijos, responsabilidades, digamos, netas que son parte de la familia, que están vinculadas a seguir subsistiendo, por decirlo de alguna manera. Yo creo que esas personas también está vinculado mucho al apoyo familiar y también al apoyo, digamos, de la sociedad, ya sea que la gente siempre recurre a los colegios, por ejemplo, en cierta medida quizás la parte pública, municipalidades,
otras veces recurre a la iglesia, etc. Entonces yo creo que son múltiples factores y aquellos quienes tienen una mayor red de apoyo son las personas que van saliendo un poco más adelante. Generalmente cuando el paciente van generalmente con las hijas cuando van hombres o mujeres. ¿Ah, sí? Las hijas siempre están siempre presentes. Hay estadísticas en Chile que generalmente cuando se acompaña a un paciente oncológico casi el 70% va con mujeres, con hijas. Ya. Son más responsables. Oiga, entre paréntesis, lo que usted dice, fíjese que hay un libro de Víctor Frankl. Él es un psiquiatra que estuvo en el campo de concentración, un libro que se llama En búsqueda de sentido. Y él hizo un estudio y dijo que los que sobrevivieron al holocausto, al drama del holocausto, a la barbaridad del holocausto, fue las personas que le encontraban mucho sentido a la vida y que estaba vinculado con otros. O sea, esta es otra confirmación de que somos seres sociales, que estamos llamados a vivir los unos para los otros, no solamente, y bueno, y ahí tenemos tanto que crecer, sobre todo en nuestro país. ¿Y cuál es su experiencia, doctora Zubieta y estimada matrona Liliana? ¿Cuál es su experiencia al respecto? En el caso de los niños, yo diría que los niños miran la enfermedad a través de los ojos de los padres en general, salvo los adolescentes. Si los papás están seguros, tranquilos, los niños se sienten seguros y tranquilos. Y en el caso de los padres, en mi opinión, y yo creo que hay algunos estudios en niños, en el caso del cáncer de niños, que las personas que tienen una espiritualidad más profunda, más fuerte, enfrentan mejor el proceso de enfermedad, porque tienen confianza, porque esperan que el ser divino los proteja, los cuide. Yo creo que en general uno ve así ese tipo. Y por supuesto las personas que emocionalmente son más sanas, están más, tienen menos, digamos, problemas psicológicos. Yo creo que si la persona está más sana emocionalmente y tiene una espiritualidad más fuerte, va a poder enfrentar mejor la enfermedad. Eso es lo que yo veo según mi experiencia. Oiga, un comentario a propósito de eso. Bueno, mi madre murió de cáncer, sufrió muchísimo, muchísimo, realmente 2 años muy, muy dolorosos, incluso entre los hermanos pensamos que la segunda operación tal vez no fue necesaria porque no tuvo mucho sentido, pero un detalle es el temor de contar a la persona, ¿ah? Y todos como que se niegan a eso, ¿ah? A contar. Pero yo tengo la impresión que una persona con cáncer lo intuye. Algo le pasa en su interior que se da cuenta que lo que tiene es grave, es complejo, etc. ¿Qué opinan ustedes de esta intuición que yo tengo? Porque nadie, me acuerdo que con mi hermana al final le fuimos a decir, le dijimos, porque no queríamos decirle, porque cómo lo va a tomar, y esto pasa mucho en la familia. Entonces, cuando le dijimos, ella dijo, pero si yo sé hace mucho tiempo esto, lo que pasa es que no quería contarle a ustedes para no amargarlos, ¿ah? Y ahí me acuerdo que nos largamos a llorar todos y empezó un verdadero calvario, bueno, estoy hablando de 30 años atrás, que, bueno, terminó en su fallecimiento. Y qué importante que esté siempre acompañado, ¿ah? Yo no sé, pero ¿qué opinan esto de decir todo, cuándo decirlo, cómo decirlo, si la persona intuye eso? ¿Por qué no nos cuentan un poco su experiencia? Que creo que todas las personas que nos están viendo lo han vivido de una u otra manera. No sé, ustedes vean. Son todos tan educados que se dan tanto la palabra que al final no habla ninguno. Ya, Liliana. Ya. Yo creo que es importante que el paciente conozca su diagnóstico. Pienso porque eso le va a dar también la fortaleza para poder asumir esto, tiene que asumir la enfermedad y poder caminar y le va a dar a lo mejor mayores herramientas para poder afrontar esto y fortaleza, de acuerdo a su característica, lo que decíamos también, si la persona a lo mejor depresiva no le va a ir tan bien a lo mejor si tiene más fortaleza espiritual sí le va a ir mejor, cosa que hemos visto. En otros casos he visto también que de repente se le dice el diagnóstico al paciente y el paciente inmediatamente se detiene y se muere. ¿Ya? Entonces, como tan relativo, sin embargo, considero que el paciente debiera saber su diagnóstico porque, sobre todo al final de la vida, porque de repente hay tantas cosas por arreglar, dejar tantas cosas, dejar todo arreglado. Hay un derecho por parte de la persona, ¿cierto?, de saber y saber qué hacer.
es mi opinión. Es cierto eso. ¿Qué opinan ustedes? Es cierto lo que usted dice. Lo que podría decir es que, bueno, cuando uno recibe una mala noticia hay fases de cómo las personas van asumiendo esta mala noticia. Y dentro de esas fases está obviamente la negación, está la rabia, que son las primeras fases donde uno tiene que obviamente comunicar las cosas, y luego entra una fase de negociación donde el paciente empieza a aceptar su condición y obviamente empieza a aceptar lo que viene en el futuro, que obviamente es dificultoso. En la actualidad, monseñor, lo que se promueve es que las personas sepan su diagnóstico. Es difícil saber el momento adecuado, eso depende mucho también de la familia, pero eso es lo que nosotros tratamos de promover, porque además cuando se somete a un tratamiento oncológico complejo, ya sea quimioterapia, radioterapia, alguna cirugía, tienen que firmar un consentimiento informado. Y ese consentimiento avala de que se le explicaron todos los pormenores que podrían ocurrir como efecto secundario, como también los beneficios y el procedimiento probablemente tal. Por lo cual es fundamental, digamos, explicarlo. Ahora, obviamente uno tiene que ir viendo de acuerdo a la persona cómo le va explicando una enfermedad que en muchos casos puede ser, digamos, y digámoslo, podría ser mortal al poco tiempo. Una cosa que yo encuentro impresionante es el instinto de sobrevivencia del ser humano es maravilloso, es infinito. Yo recuerdo siendo un joven sacerdote, acompañé a una mujer que estaba muy, muy enferma, además tenía muchos problemas con su familia, muy sola. De hecho, los vecinos del blog le llevaban de comer, etcétera. Entonces me acuerdo que la fui a ver, era un verano, una tarde que empieza el viento, entonces estaba muy mal. De hecho, logramos llevarla al hogar de Cristo y murió a los 3 días. Y me dijo, ¿podría cerrar la ventana que no me quiero resfriar? Y realmente eso me golpeó en el sentido que ella sabía que estaba muy mal, estaba con oxígeno, con todo, pero tenía este cuidado de no enfermarse más. Yo creo que eso es muy bonito, el anhelo de vivir que tenemos todos nosotros. Bueno, pero volviendo a la pregunta, eh, doctora, cuéntenos. Bueno, yo creo que como se dijo aquí, el saber esto es un derecho de las personas de saber su diagnóstico, porque tiene que, digamos, por distintas razones, prepararse para lo que viene, para conocer qué decide ella con su futuro, cómo enfrenta la enfermedad, etc. En el caso de los niños es distinto, los niños chicos no tiene ningún sentido que lo conozcan, no lo van a entender, por un lado. Pero ya cuando empiezan los púberes, los adolescentes, ahí empieza una dificultad, fíjese, porque si bien están los derechos de las personas a conocer, los padres se oponen muchas veces a que el hijo sepa. Pero nos ha tocado mucho ver en la fundación niños que sin que le hayan dicho, se dan cuenta que tienen cáncer, se dan cuenta que se van a morir, y a pesar de que los padres no les quieran decir, muchas veces han dejado cartas a sus padres antes de morir, diciéndole, diciéndole que van a estar bien, que los van a cuidar desde el cielo, que entendieron que no quería decir. Súper lindo. Y hace poco tenemos un niñito, nosotros tenemos un programa de cuidados paliativos domiciliarios. Entonces, había un niñito que nos agradecía porque le habíamos puesto todo la infraestructura para que ellos pudiera estar los últimos días de su vida en su casa. Y él le dejaba un video a su mamá que nos contaba y decía: quiero que mi mamá sepa que yo quiero que me entierren, pongan la ceniza debajo del magnolio que ella tiene, y yo me voy a transformar en no me acuerdo el pajarito, y voy a venir a tocar las flores, y voy a visitarla de esa forma. Mire qué impresionante y qué lindo, y también qué sano para la familia, sentir eso, que el niño se va en paz, agradecido por las ayudas recibidas, y que va a estar con ella en un futuro. Yo creo que eso es muy sanador para la familia y para el futuro. Oye, les quiero hacer una pregunta, la verdad que es bien especial, pero yo creo que es importante, sobre todo ahora que estamos en Navidad. Yo creo que la experiencia del amor, la experiencia de sentirse amado, sentirse querido, sentirse respetado, es tremendamente terapéutico. O sea, yo creo que es muy terapéutico.
¿Ustedes piensan que nos enseñan, digamos, en el ámbito familiar, el ámbito social, el ámbito médico, hospitalario, a reconocer la experiencia, digamos, del cariño como parte de la terapia, o son cosas que quedan muy reducidas al grupo más cercano? No sé si tengo razón, puedo estar equivocado, no sé. ¿Qué opinan de eso? Yo pudiera opinar que eso depende del tipo de familia, de la red de apoyo. Ya, Nosotros tenemos muchas madres, la mayoría de muy escasos recursos, que no tienen red de apoyo. Y indudablemente cuando está más soportada por pares, la mamá puede enfrentar mejor, porque puede relegar trabajo de la casa, el cuidado de otros niños, y de esa manera estar más preparada para acompañar a su hijo. Y por otro lado, hemos creado una red de apoyo con voluntarias que en tiempos de pandemia llamaban a las mamás todos los días y le entregaban ese cariño, ese apoyo diario, y mientras no las puedan visitar. Y la verdad que uno reconoce que la entrega de amor, el recibir amor, es muy terapéutico desde mi muy terapéutico. perspectiva. Y también le da más, en caso de las madres, porque nos toca a nosotros, digamos, enfrentar a adultos, les permite estar mejor preparada para el cuidado de sus hijos. Liliana, Paulo, y con esto ya vamos terminando porque el tiempo pasó volando. Y ¿Cuál pienso ha lo sido su mismo, experiencia al respecto? sí, pienso lo mismo, pienso que la afectividad es muy importante en todo el proceso del enfermo de cáncer, ¿ya? Y no solo la afectividad del punto de vista de la familia, sino también desde el punto de vista profesional. O sea, creo que nuestro hacer también debe estar envuelto en afectividad y no puede estar separado. Ya si bien es cierto, no podemos tampoco, ¿cómo decir? No podemos tampoco, no sé si decir hacernos cargo de eso, porque es como que uno pudiera entrar también en el dolor del otro, sin entrar en el dolor del otro, pero sí empatizar. O sea, pienso que nuestro trabajo debe ser un trabajo empático y de afectividad para el paciente, y así también lo vamos a ayudar. O sea, va a ser mucho mejor su recuperación, si va a ser, ¿cierto? Y transitar por las etapas por las que tiene que andar. Muy Esa es mi bien. opinión. ¿Y su experiencia? Yo creo que en realidad el amor es lo que nos tiene que llevar a realizar las cosas que tenemos que hacer en la vida. Y el amor, si bien parte en la familia, también tiene que ser expresada por los funcionarios, en realidad por la sociedad completa. Eso es lo que nos va a hacer, digamos, una sociedad mejor al futuro. Ese amor también algunas veces lo expresan con acciones, muchas veces la familia se Sí. la juega por desplazar a los pacientes, porque nosotros vemos pacientes de otras ciudades, también como le ocurre a la doctora en Santiago, donde esa traducción de amor se traduce en que el familiar traslada a su familiar, lo acompaña y está pendiente de todo lo que va ocurriendo. Entonces se va traduciendo en acciones que nosotros, si bien tenemos mucha carga asistencial en la parte pública como también la privada, tenemos que ser facilitadores para que esa interrelación se genere y en definitiva lograr los mejores resultados. Quizás algunas veces uno se fija más, en mi condición un poquito más en la parte técnica, pero sí entendiendo que es un paciente integral y que tenemos que abarcar todas esas situaciones y todas estas emociones que van ocurriendo. Entonces yo creo que el amor en realidad es lo que nos mueve. Ahora lo que sí hay que reconocer que hay una tendencia a aislar cada vez menos a los pacientes. Es decir, hay una tendencia a que esté acompañado, a que esté en la casa, etcétera. Bueno, miren, lamentablemente el tiempo se nos está acabando. Quisiera agradecerles, felicitarlos por lo que hacen y quisiera decirle, Marcela, que si usted quiere un socio aquí en Concepción para su fundación, que me parece que es de toda lógica, es extraordinaria, cuente con nosotros. ¿Ah? Nosotros tenemos un grupo de médicos, de enfermeras, de profesionales, sacerdotes, que estamos tremendamente interesados en promover todo lo que ayude a que las personas que sufran se sientan apoyadas. Así que se lo digo muy en serio, no son palabras de buena crianza porque estamos en la tele, sino que porque ese es nuestro norte y al final va a encontrar apoyo acá. Bueno, escríbanos a @pediálogo y espero que esto nos haya
levantado el espíritu de que hay profesionales que están trabajando fuertemente para sacar adelante personas que sufren tanto y que algún día podemos ser nosotros. Yo creo que actuar pensando que un día vamos a ser nosotros me parece que es una muy buena fórmula. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.